Nosotros necesitamos un Estado que proteja al mercado interno, un Estado que le dé competitividad a esas industrias, porque es muy fácil decir sean competitivos. Ahora, me congelás el tipo de cambio, me subís la inflación, me subís el costo de capital, me abrís el mercado y encima me haces mayor presión tributaria y las tarifas arriba, es imposible. Continuamos en Decime la Verdad, lo tenemos aquí en nuestros estudios ya, al señor Ricardo Rabiones, él es el director ejecutivo de la Unión Industrial de nuestra ciudad. Escuchábamos allí, Ricardo, en el separador, a Aldo Pignanelli, y quiero saber si usted coincide con lo que él manifestaba. Buenos días, gracias por la invitación. Parcialmente, las cosas que menciona Pignanelli son cosas que están ocurriendo en la Argentina desde hace mucho tiempo, en mayor o menor medida. No es que no coincida lo que escuché parcialmente lo que dice Pignanelli. Lo que sí digo que nosotros desde la Unión Industrial le tenemos que sacar todo componente político a los comentarios, porque me parece que si nosotros le agregamos nuestra subjetividad política a los problemas que existen, nos estamos equivocando como institución. Nosotros lo que hacemos cuando existen este tipo de eventos, por llamarlo de alguna manera, como ha ocurrido en el país los últimos 2 meses, con una devaluación muy brusca y con las consecuentes medidas tomadas para bajarla o para detenerla, como son el encarecimiento del costo crediticio, sumado a una presión tributaria que viene azotando a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas que tienen menor capacidad de respuesta desde hace décadas, diría yo. Así que evidentemente estamos en un escenario muy complejo. Hay algunos elementos que venían perturbando la marcha de las empresas, de las industrias, como la alta presión tributaria, en algunos casos insostenible. El crédito también era caro y con lo que ha pasado se ha convertido en inaccesible para muchas pymes que tienen que pagar por descuentos de valores, tasas que produciendo lícitamente son impagables, o algunas que fueron encontradas en situación de mayor vulnerabilidad que directamente no tienen acceso al financiamiento. Así que esas dos cosas son realmente muy decisivas a la hora del cuadro de costos de las empresas. Y por supuesto, cuando hay épocas de crisis como esta, se agregan otros elementos, como la suba de tarifas, el tema de servicios. Y bueno, evidentemente la situación se complica, se agrava. Pero nosotros el estudio lo hicimos en la primera quincena de junio y aunque parezca mentira, recién hace un mes y sin embargo pareciera que pasó mucho tiempo. Así que tampoco el estudio que hicimos nosotros, que daba un impacto en el tema de... No tanto impacto en el tema de empleo, sí un corte de cadena de pagos o un incipiente corte de cadena de pagos. Habría que volver a revisar a ver si en el devenir de los días que pasaron se ha agravado la situación o permanece inalterable. Ricardo se me anticipó bastante con las preguntas, o por lo menos intentó contestarme parte de lo que tenía pensado preguntarle un poquitito más adelante, ¿no? Que tiene que ver con esto de la presión tributaria y si continúa siendo el principal problema al que se enfrentan las empresas, pero termine de contestármelo después de decirme, para que la gente por allí que no está tan en tema entienda, ¿cuál es la tarea puntual del director ejecutivo en esta unión industrial? Ante todo, muy rico los mates. Porque lo estoy preparando yo. Bueno. Opina que los mates míos son malos, por eso. Te discrimina. Sí, claramente. Claro que sí. El director ejecutivo es, en el caso del rol que cumplo yo, es la coordinación de todos los, la centralización de todo el trabajo de los departamentos, que en la Unión Industrial son 9, y el nexo con el directorio. Y además
la participación junto con con las principales autoridades que forman el comité ejecutivo de la toma de decisiones de la empresa. Por eso el director ejecutivo está a cargo de la gerencia, no es que es el gerente, porque si fuera solo el gerente no podría participar de la toma de decisiones de la institución. Claro, ¿y hace cuánto en esta tarea? En diciembre, si llego, 13 años. 13 años. Quiero saber, a ver si es que puede trazarme más o menos un comparativo de lo que pasaba en ese momento y de lo que nos está sucediendo ahora. Mirá, hace 13 años, en diciembre del 2005, yo llegué a la Unión Industrial. Es muy difícil contestarte con sinceridad tu pregunta porque la situación de la institución era otra. La situación la institución por diferentes motivos que no vienen al caso en este momento, pero te diría uno fundamentalmente que fue la terrible crisis del 2001. Había tenido una fuga importante de empresas y solamente había 40 empresas en la Unión Industrial. La mayoría de las cuales eran grandes empresas que obviamente tienen, ante las crisis, digamos, muy fuertes como fue la del 2001, tienen espaldas más grandes y generalmente tienen una presencia, no digo testimonial, pero es muy difícil que se retiren por un evento económico de las cámaras que le dan soporte. Las pequeñas y medianas habían desaparecido y aparte no había habido anteriormente una política para asociar pequeñas y medianas empresas. ¿Hoy cuántas son? Hoy la Unión Industrial tiene 250 empresas, de las cuales un 70% aproximadamente o más son pequeñas y medianas empresas. Porque por un tema claro y obvio, las grandes empresas son pocas. Las tenemos todas dentro de la Unión Industrial. Pero se hizo todo un crecimiento a partir del 2007, 2006, 2007, que continúa en estos momentos, de asociar a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuesta seducir al empresario bahiense para asociarlo? Mucho. ¿Por qué? Por un problema cultural, por un problema que todavía no visualiza, en muchos casos con razón, en otros no, la importancia de estar adherido a una cámara que le pueda defender sus intereses por ejemplo, ante hechos como los que están pasando. ¿No pasa por el desconocimiento un poco también? Bueno, pasa por todo un poco. Los pequeños y medianos empresarios tienen muchos problemas diarios por resolver. Van a la empresa, tienen que vender, tienen que pensar cómo van a hacer para juntar la quincena o el mes, cómo van a hacer para pagar las cargas sociales, cómo van a hacer para que no les reboten los cheques descubiertos. Entonces les queda poco tiempo para este tipo de actividades. Y bueno, si bien entienden y se asocian, algunos, felizmente cada vez menos, cuando vienen épocas de crisis, se retiran de este tipo de cámaras, porque lo toman como un gasto superfluo, como si fuera la cuota de un club, o la cuota, superfluo no es la palabra, sino un gasto del cual cuando hay que achicar, como en toda familia, se puede prescindir. Pero bueno, los cambios culturales son los cambios que más tiempo llevan. Vos una medida económica la podés tomar y al otro día o a la semana o al mes tiene impacto, positivo, negativo, transferencia de ingresos de un sector a otro. Los cambios culturales pasan por cambiarle el chip en la cabeza a la gente y eso es muy lento. Realmente es una tarea compleja y entiendo de que si uno mide los resultados en el corto plazo, por ahí se decepciona, pero si uno mide los resultados, como me parece a mí que hay que medirlos en el mediano y largo plazo, cuando uno analiza un ciclo, bueno, nosotros particularmente nos podemos dar por muy conformes porque los objetivos que se plantearon se cumplieron. En algunos casos se sobrecumplieron, porque nosotros realmente no pensamos hace 8 o 10 años atrás que íbamos a tener la entidad que tenemos hoy, totalmente profesionalizada, con departamentos, con coordinadores rentados, con cada respuesta profesional a cada empresario industrial de acuerdo al volumen que tenga de su empresa. Por supuesto que tenemos muchos amigos, y como todos amigos, y como estamos charlando acá, charlamos permanentemente con empresarios y con amigos que también vienen a la Unión Industrial y no son empresarios. Y uno hace esta catarsis o este tipo de comentarios, pero cuando realmente lo que nosotros creo que entendimos, cuando realmente un empresario está en problemas, más allá de la opinión que uno le pueda dar, de la experiencia, desde la experiencia o desde otro lugar,
lo que se necesita es un asesoramiento profesional. Claro. Si tiene problemas impositivos, en la parte impositiva, si tiene problemas de financiamiento a través del Centro de Estudios Económicos. Inmediatos, además. Digo, la respuesta profesional es inmediata. Y dentro de un panorama complejo, porque nosotros no podemos, muchas veces las soluciones a las empresas de sus problemas vienen de políticas de arriba que nosotros no podemos modificar. Es decir, nosotros un empresario que hoy pueda estar agobiado por la suba del costo crediticio o por la presión tributaria, nosotros no tenemos potestad para cambiar los impuestos ni para bajar por decreto las tasas de interés. Pero sí les podemos dar un panorama como para que ellos puedan sobrellevar de una manera más, no digo placentera, no es la palabra, más llevadera situaciones de este país. Y la experiencia, porque los mismos empresarios, aunque sean chicos, tienen ya experiencia, porque lamentablemente este tipo de cosas con aristas más notables para un lado o para el otro, pero se repiten. Cada 8 o 10 años este tipo de crisis lamentablemente en este país se repiten. Entonces al empresario, que es un bicho de supervivencia, sobre todo al pyme, le quedan los tips como para manejarse en este tipo de situaciones. Ahora, lo que ocurre es que este tipo de situaciones se saben cuándo empiezan y no saben cuándo terminan. Entonces, si esto va a durar, como dicen, 2 trimestres hasta fin de año, bueno, salvo aquellas empresas que las agarró en una situación muy débil, los demás le van a buscar la vuelta para sobrevivir buscando tiempos mejores. Ahora, si esto se prolonga más allá, no. Hay que ver quién puede sostenerlo, ¿no? Exactamente. Sostenerse, básicamente. Lo dejamos a Ricardo que se tome un mate. Marcelo tenía algo para consultarle. Me quedo pensando en esto que comentaste sobre los recortes. Me viene un ejemplo parecido a lo que pasa con las empresas de publicidad o lo que hace generalmente o lo que hacen algunos empresarios. Lo primero que hacen es recortar la publicidad cuando es muy importante la publicidad, sobre todo en tiempos de crisis. Los que hemos trabajado alguna vez en publicidad sabemos que la ecuación muchas veces es al revés. En tiempos de crisis es cuanto más hay que apostar a la publicidad. A ver, lo que vos decís coincido plenamente. El tema es que para tomar ese tipo de decisiones tenés que tener la cabeza fría. Y cuando vienen estas crisis, las personas que están corriendo detrás de los acontecimientos y viendo a ver de qué manera pueden sobrevivir, es muy difícil pedirle que tomen decisiones con la cabeza fría. Por eso la experiencia indica que cuando pasan estos tipos de crisis, la gente vuelve. La que se ha ido, ¿no? Vuelve porque en realidad no es que lo aleja, un tema específico, sino que ve que no le alcanza, ve que gasta más o por caída de ventas, o por las tasas de interés, o por los impuestos, o por la suba de los servicios, o por lo que fuere, ve que gasta más de lo que produce, y su primera reacción instintiva es achicar costos, y es achicar costos, y es la cuota del club, y es la cuota de... Bueno, tampoco se puede de alguna manera estigmatizar porque es un poco lo que hacemos todos en nuestras casas, ¿no? Cuando vemos, bueno, ¿qué pasa? No podemos estar gastando esto porque es más de lo que ingresa o no está dentro de lo que estaba previsto. Bueno, se achican gastos. Y a veces cuando se achican gastos no se mira, no se mira la profundidad del tema, que es lo que vos planteás, y claro, tenés razón. Yo y profundizando un poco lo que vos decís, yo creo que si hubiera un poco de frialdad para pensar, yo creo que estos momentos de crisis son al revés, son los lugares, los momentos donde en este caso el empresario se tiene que abrir más que cerrar, que es la primera reacción instintiva que tiene. Abrirse, ¿qué es? Estar conectado a través de planes publicitarios, estar conectado con las cámaras, estar abierto a toda posibilidad de soluciones. Con los correctos y efectivos. Bueno, buscarle la vuelta a eso. Bueno, pero también hay que entender al empresario. Sí, correcto. Ricardo, la riqueza que genera Bahía Blanca, ¿vuelve en inversión a Bahía Blanca? Bueno, nosotros tenemos un estudio, eso es un tema que no se excede el tiempo de radio, porque es todo un tema. Nosotros tenemos estudios hechos, porque a mí particularmente es un tema que siempre me apasionó, y yo soy un fervoroso adherente a la regionalización y a la autonomía del sur de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el proyecto ese famoso de hace 110 años de la nueva provincia, que abarcara con centro en Bahía Blanca y que abarcara digamos lo que significa, para que se entienda, la sexta sesión,
Ese es una región, una ciudad, con un puerto, con universidades, con un clúster petroquímico, con agricultura, con ganadería, con economías regionales como la cebolla. Si uno agarra un compás y hace 250 kilómetros de Bahía Blanca, de Patagones, ponele hasta Tres Arroyos y al oeste de la provincia de Buenos Aires, uno se va a encontrar con una región que tiene absolutamente todo. Entonces, ¿el estudio en qué consistió? El estudio consistió en netear los ingresos que provienen de la coparticipación de provincia y de nación al municipio y con los impuestos nacionales que pagan las empresas, como IVA, ganancias y demás, radicadas en la zona. Bueno, dada la complejidad de los números y que hay que estar en contacto con varias reparticiones oficiales, no tenemos un panorama, concreto, fehaciente, objetivo, pero sí. Yo siempre sospeché que esta ciudad y esta región, y te contesto, expulsa mucho más fondos de lo que recibe. ¿Y cómo se hace para descentralizar esos recursos, capturarlos y que se traduzcan en desarrollo para toda una región, no solamente para nuestra ciudad? Mira, ¿por dónde se empieza? Yo te diría que vuelvo a los cambios de culturales. Se empieza a comprender por ejemplo, el concepto ese, que mucha gente no es que no lo comprenda porque le falta inteligencia para comprender, no estoy diciendo eso, sino que no lo comprende porque no le presta la debida atención. Si ese tipo de movimientos necesitan de un fuerte lobby político, y la política solamente se mueve si ve que hay muchos ciudadanos realmente interesados en que las cosas cambien. Si no, sigue todo como está. Pero de alguna manera lo que no se puede hacer legalmente, porque seguramente ninguno de nosotros vamos a ver una nueva provincia, sí se puede ir moldeando, digamos, a través de los actores empresariales, sindicales, políticos, de la fuerza de la producción, todos de la ciudad, se puede ir avanzando primero en inculcar digamos, la idea fuerte de regionalización, la idea fuerte de autonomía. El puerto es un ejemplo de eso. La idea de que estamos a 700 kilómetros del Poder Central, que nadie nos va a venir a ayudar, que los problemas los tenemos que resolver nosotros. Y yo me voy más allá y te digo, para mí, y es una opinión personal, el crecimiento de Bahía, y cuando hablo de Bahía hablo de la región, pasa en los próximos 20, 30 años como Bahía cabecera del desarrollo de Vaca Muerta y del sur del país, más que lo que nosotros podamos esperar de La Plata y del conurbano, que están en la misma provincia pero no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cuál sería, Ricardo, el contexto que favorecería a las pequeñas y medianas empresas a su criterio? Bueno, de vuelta, trabajar sobre la base de mejorar aspectos que hacen a su relación de costos directos, como lo que estamos hablando, pero además vuelvo a insistir en la parte, hago mucho hincapié y a veces soy reiterativo y pido disculpas en el tema del cambio cultural, porque no existen cambios económicos si no hay cambios culturales. Cuando digo culturales me refiero a empezar a tener otra mirada, a cambiar la cabeza con respecto a esto. Por ejemplo, y concretamente con lo que vos me preguntás, si nosotros comprometemos a las grandes empresas a que la manufactura de sus productos, en vez de irse para otro lado, como ocurre, felizmente cada vez menos, sea procesada en las empresas grandes, pero manufacturada en las empresas, en las pymes locales, por ejemplo, creando un cordón plastiquero para agregar mano de obra y crear pymes y trabajo a la producción de empresas como Dow, como Unipar, las empresas más grandes de la ciudad. Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho en eso. Nosotros trabajamos mucho en eso. A mí personalmente es un tema que no digo que me desvela, pero que me ocupa hace muchísimos años, y se ha avanzado mucho. También hay que entender que, sobre todo en el mundo de las grandes empresas, las decisiones se toman a miles de kilómetros de acá. Pero, como siempre hablamos, en la excelente relación que tenemos con nuestros socios, las decisiones se toman de inversión a miles de kilómetros de acá, pero las plantas están acá. Entonces, las plantas, para sus cosas positivas, como es la generación de empleo, el crecimiento de inversión, mayor desarrollo de la ciudad, y sus negativas, que pueden estar involucradas con la parte medioambiental, que siempre es, digamos, como el lado flaco que se le critica muchas veces con un sesgo político, otras veces no. Yo creo que los controles son eficientes, los controles, por supuesto, que
siempre se pueden mejorar, porque esta ciudad es la ciudad en la cual vivimos todos. Nunca vamos a estar todos contentos con los controles medioambientales, pero yo creo que los controles son realmente, mirado objetivamente, eficientes. Y bueno, y completando este panorama, un cambio de concepto de los negocios, o lo que hoy se llama negocios circulares, los que quieren decir que no en convertir a una empresa privada en una entidad civil sin fines de lucro, porque eso no va a pasar. Son empresas y como tal su principal fin es ganar dinero. Pero hay muchas maneras de ganar dinero. Entonces, el hecho de que esa parte del dinero que ganan las empresas sea reinvertido en la ciudad, en la región, a través de la creación de agregado de valor y de que llegue a más gente el producido de esa riqueza, bueno, esa es toda una pelea, entre comillas, que se viene dando, y yo soy muy optimista en que hay cambios y va a haber cambios muy importantes con respecto a eso. Lo que pasa es que son cambios lentos. Pero es bueno que hayan comenzado, sin dudas que sí. Ricardo, mientras lo dejo que se tome el mate, que ya debe estar frío, le comento que tenemos aquí en nuestro programa una sección que se llama Te saco la foto. Ya le saqué un par de fotos, esta es otra foto la que le vamos a sacar. Se trata de 7 palabras puntuales que yo le voy a nombrar, y usted, la consigna es que nos las defina con una palabra en lo posible. Pueden ser 2, pueden ser 3, hasta ahí me estiro con el handicap. Pero me hubieran avisado, me preparaba, es difícil. No, esa es la idea. Esa es la idea, no es tan complejo de todas maneras. Pero para la próxima, ya sabes, Ricardo. Sí, Para la próxima se puede machetear. Vamos con la primera palabra, es básquet. Ciudad, pasión. Alpargatas. Campo, trabajo, sacrificio. Amistad. Lo más importante de la vida. Pasó como 4 ahí. Remate. Remate. Oh. Final. Dios. Ojalá exista. Trabajo. Imprescindible para vivir. La última es Vorterix. Que lo he pasado muy bien en esta charla y espero que volver. Y los buenos mates, está olvidando. Tenés razón. Los buenos mates, básicamente. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, la predisposición, y bueno, seguramente no va a ser la última vez que lo molestemos. Por el momento nada más, solamente por el momento, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes, un placer haber estado acá.